Bienvenidos al primer episodio de... Bueno, no es el primer episodio. De una manera un poquito más oficial, sí, pero no es el primero. Una Sí, vez no, fue ¿cómo se llaman estos? Cuando todavía existía Twitter. un Twitter Space. Pero sí, de forma oficial es el primer episodio de Astrology in Uranus. Ciencia. Astrology in Uranus. Esto es Astrology in Uranus. Claro que sí. ¿Por qué se llama así? Pues tú fuiste el que le puso el nombre, no sé por qué. Pero quizá a manera de burla, mofa, no lo sé. Pero el que bautizó así este espacio fuiste tú. Sí, bueno, fui yo. La idea es crear un contenido con mi buen amigo Eduardo para platicar de cosas que están surgiendo en la sociedad o que ya habían surgido desde hace años, pero que pues no se platica. Por ejemplo, el mundo de las drogas es lo que platicamos la vez pasada. Sí, curiosamente fue una conversación que terminó derivando en temas de salud mental, drogas y todo, y creo que a la gente le hizo ruido que no coincidía con el título del espacio de Astrology in Uranus, entonces, pero creo que es parte de esa ricura de este espacio. Pero sí es precisamente, digo, lejos de parecerse o querer imitar o mm, como invadir a tu plataforma de Yael Science, que sí es una divulgación científica per se. Esto es más, como diría un amigo, un podcast es más que nada una charla de dos personas o más que antes quizás se daban en un bar o en un café o algo y que ahora se hace, a raíz de quizá el ego, un poco de narcisismo, se vuelve pública a través de redes sociales. Pero es simplemente eso. Llamarnos expertos cada uno en su área sí sería una exageración. Simplemente es, yo diría más que expertos, somos ñoños, nerds, apasionados de cada quien de sus áreas de conocimiento y nos gusta platicar al respecto. Sí, yo pues apenas soy estudiante, pero bueno, ustedes sabrán que me gusta mucho leer y estudio una carrera que, bueno, no es por alzar ese ego que estaba diciendo Eduardo, pero que está medio complicado, que implica ciertas cosas para poder estar en esa carrera que no todos tienen acceso y es un privilegio, no tanto por el ego, sino por reconocer el privilegio. Y también, tú, Eduardo, tu carrera es de mucho privilegio, la verdad. Mucho privilegio, mucho narcisismo y mucho masoquismo. Es un gremio un tanto ah, perverso, pero esta perversión está alimentada propiamente por los que formamos parte del gremio. Creo que Y para quien esté escuchando el podcast por primera vez, ¿qué estudias? ¿O qué estudiaste, bueno, perdón? yo sí ya digo, creo que ya desde el primer episodio ya era graduado de medicina. Sí, ya estaba graduado. Pero sí, a lo que voy es un gremio, pues que un tanto, pues sí, egomaníaco y entre otras cosas. Pero precisamente esta clase de espacios no es para alimentar ese ego, sino más bien para reconocer desde una humildad intelectual que no lo sabemos todos, aunque haya gente que crea que sí. Y siempre es bueno charlar con gente de otras áreas y que puede llegar incluso a enriquecer más, muy a pesar de la edad, de que, por ejemplo, tú lo acabas de decir, tú aún eres estudiante, pero creo que estás muy nutrido en los temas que te apasionan y pues ese es el motivo de este espacio, compartir estas charlas que llevamos años de tener, porque nos conocemos desde que estabas en secundaria, me parece. Sí. Entonces, sí, ya simplemente es pues volverlo público para quien lo quiera escuchar. No los vamos a obligar, aquí es un mundo libre. Aunque quizá luego estaría bueno hablar en un capítulo sobre si existe o no el libre albedrío. Me parece muy bien. No, y añadiendo esto de por qué este podcast, pues porque para mí un podcast es una oportunidad de obtener otro formato para acceso no solo a información, sino también a estar
de cierta forma con otra gente, aunque sea por una sola vía, pero sentirte acompañado a veces o sentirte que hay personas que también comparten tus intereses o que saben de lo que estás interesado por escuchar, por aprender, por rodearte. Y especialmente con estos temas que entrelazan una parte científica con una parte social, con una parte médica, con una parte psicológica, pues es que está bien difícil, ¿no? Hallar este tipo de contenidos. Lo vuelvo a mencionar, es un privilegio el poder hacer este podcast con esta calidad de amigos. Sí, sí, no, como lo acabas de decir, esta clase de espacios y formatos, quizá en habla hispana, son limitados o quizá no son tan conocidos. En habla anglosajona, en inglés, la verdad que hay hasta para aventar para arriba, hay definitivamente muchos espacios. Pero sí, es precisamente acerca de esta clase de información. Como lo dije anteriormente, no somos expertos, pero sí quizás dar un poco de acercamiento a temas que quizá no se discuten tan seguido en la sociedad o se tratan de discutir, pero muchas veces existe desinformación. Aquí vamos a tratar de acercar un poquito más información verificada y traducida, porque luego a veces diría un amigo abogado que entre más se especializa alguien en su área, termina por hablar un español diferente. Y pues sí, sí se vuelve un tanto complicado y por usar palabras rimbombantes, quizá luego la gente, eso es lo que le espanta de acercarse a informarse más. Muy bien, ya entrando a tema, ya fue mucha introducción. Esperemos que les guste este episodio, pero ¿de qué vamos a hablar? Hace unos días, me parece que fue la semana pasada o hace 15 días, que me enviaste un reel a través de Instagram. Espero que no consideren esto publicidad, no lo es. Sobre una inteligencia artificial que parecía o estaba pronosticada a poder predecir cambios en el estado del ánimo de la persona, del usuario, en este caso de la aplicación, del celular o de las redes sociales, previo a que esa persona sea consciente de esos cambios en el estado del ánimo, a través de cambios en el tono de voz, el ritmo de voz, quizá incluso reconocimiento facial, algunas microexpresiones que podrían entrar ahí respecto a detectar quizá depresión, irritabilidad, ansiedad, antes de que la que persona sea consciente de esto. Y pues me pareció interesante en cuanto a cómo una inteligencia artificial pudiera, mediante algoritmos, predecir algo así. Creo que tú nos puedes ahondar más y darlo, diría un maestro de la facultad, masticado y en la boca. Sí, justo hace unos días tomé un workshop de el CIMAT sobre inteligencia artificial, pero un tipo muy específico de inteligencia artificial que es justo el que Eduardo está interesado. Eh, bueno, entre otros tipos, pero uno muy específico es el de lenguaje, inteligencia artificial para el lenguaje natural. Y con eso se pueden tener muchas aplicaciones en el campo médico y psiquiátrico. Em, una de ellas que explicó este doctor que dio el workshop es para diagnosticar la depresión mediante escritos. ¿Ensayos que hace la persona Ensayos que hace la o persona. cómo chatea con su red de apoyo? O en este caso, ¿qué sería? ¿O su ausencia de chat con su red de apoyo? No, específicamente ensayos que hace la persona. Ok. ¿Sí? Él explicaba que antes, en los 80s, los laboratorios que estaban haciendo este tipo de colaboraciones para este tipo de proyectos, claro, antes esto no era muy grande, lo que hacían era, ok, vamos a ver las reglas. ¿Cuáles son las reglas? Y juntaban a un grupo de expertos, en este caso los médicos, o los psiquiatras o los psicólogos, y decían, bueno, si esto pasa, entonces hay esta probabilidad de que sea depresión. Si esta palabra en el ensayo se repite tantas veces,
hay esta probabilidad de que sea depresión. Y van juntando ahí probabilidades y reglitas que los expertos reúnen. Y el programa es pues una serie de líneas de código de if-else statements, ¿no? De si esto, algo pasa. Ahora con las inteligencias artificiales modernas, lo que pasa es muy complicado, pero se los voy a explicar paso por paso, más o menos. En español coloquial, por favor. Chin. Y yo voy a platicar esta parte con un español muy raro y tú vas a explicar la parte psicológica con otro español. Ok. Pero vamos a tratar de aterrizarlo. Hay varios elementos clave. Uno es el entrenamiento. El otro, bueno, para irme cronológicamente. Primero es la recopilación o la administración de datos. ¿De dónde saca esos datos la inteligencia? ¿De internet? ¿Es una aplicación que conforme tú la vas alimentando con patrones de conducta, de ahí vas sacando conclusiones o cómo le hace? Pues puedes sacar los datos de donde puedas. Claro, tiene ciertas implicaciones éticas y legales, pero por ejemplo, para un estudio clínico puedes tomar varios pacientes, un grupo, y que nada más sean el grupo para entrenar, el recopilar los datos iniciales para el entrenamiento. Ok. Les tomas los datos, las medidas, formularios, toda la información que necesitas. Y pues los expertos van a tratar de organizarla y clasificarla. Eso es algo muy importante. La clasificación. Por ejemplo, es casi lo mismo que lo que hacía la gente en los 80s. Si esta palabra se repetía, pues da una señal, ¿no? De que, no sé, esta persona es agresiva o esta persona es depresiva. Algo así. Claro, no es tan contundente de que, bueno, si dice esta palabra es que 100% es así. Sí, o sea, no es absoluta. No es absoluto, pero pues para clasificar algo lo tienes que poner en una u otra columna. Pero, y en esta depuración de datos no se puede sesgar la inteligencia artificial de lo que le están alimentando Sí, por claro. lo O sea, que puedan querer descubrir o no, o contradecir los investigadores. esta clasificación de datos es mucho antes de meternos con los algoritmos y la inteligencia artificial per se. Ya es seguir una lógica bajo ciertos sesgos personales o del equipo que tú consideres que sea válida o que sea la más óptima o que sea la que tú quieras. Luego de clasificar estos datos, juntarlos, limpiarlos y clasificarlos, lo que sigue es tener tu red neuronal, ¿no? El algoritmo que vas a entrenar con esos datos. Ya eso pues se lo dejan a un ingeniero en inteligencia artificial. Es como una red neuronal. Precisamente es lo que te iba a decir. Para que la gente no se confunda, porque luego decir que la inteligencia artificial tiene una red neuronal hace pensar que la inteligencia artificial tiene un cerebro per se, y no es así. No es así. ¿Qué es una red neuronal en cuanto a informática se refiere? Es una serie de conexiones matemáticas, ni siquiera quiero decir cibernéticas, sino conexiones matemáticas de operaciones que son números, coeficientes y operaciones. Se podría decir que es un algoritmo con fórmulas y pasos. Y pasos, Ok. donde cada nodo, por así decirlo, de la red neuronal, es como si fuera una neurona, pero pues, ¿qué hace una neurona? Procesa cosas. Sí, bueno, con la limitante de que las neuronas, hasta lo que se sabe y se conoce actualmente, pues pueden tener múltiples conexiones con múltiples neuronas, por lo tanto,
diferentes áreas del cerebro están en constante comunicación entre ellas mismas, se retroalimentan, se inhiben, se favorecen, etcétera. Cosa que quizá una red neuronal de informática No. lo pueda llegar a lograr, pero es a una escala totalmente distinta. Sí, puede llegar a lograr tener ciertas múltiples conexiones, pero ya están determinadas. O sea, la estructura de esta red neuronal, pues está determinada por el que construyó esta red neuronal. No es como el cerebro con plasticidad, reorganización, no. O sea, es un algoritmo determinista. Ya. Lo único que cambia es esos coeficientes. Habrá neurocientíficos y filósofos que dirían en cuanto a que el cerebro no está determinado. Hay quienes creen que sí, el cerebro es determinista y por lo tanto no existe un libre albedrío y ya todo está predeterminado. Pero eso es Pero eso es para otro episodio o quizá para incluso una saga de episodios porque es un tema bastante complejo. Entonces, ¿cuál es la conexión entre la red neuronal y los datos que juntamos? Pues es entrenar esta red neuronal para modificar los coeficientes según va procesando los datos y la clasificación. Es decir, una cosa son los datos y otra cosa es la clasificación o los resultados. Imagina, para quien han cursado cálculo, pues todos saben que una función le metes algo y sale otra cosa, ¿no? Le metes un número y sale otro número. Le metes X, sale Y. Acá no. Acá le metes X y también le metes Y, la clasificación o los resultados. Y el algoritmo con esos coeficientes variables se va a entrenar para aproximar esa función que te da Y. Ok, solamente puede predecir con lo que conoce o con lo que se alimenta. Exacto, con lo que se alimenta. En este caso, por ejemplo, digo, quizá me estoy adelantando, pero hablando de la inteligencia que decíamos que podía predecir estos cambios del estado del ánimo, ¿a través de qué límites, o más bien, cuál sería el limitante respecto a la información que recibe para poder predecir estos cambios? Con lo que la persona está publicando en redes sociales, con lo que chatea, con lo que observa en cuanto, por ejemplo, muchos teléfonos se pueden desbloquear con reconocimiento facial, o sea que a partir de ahí reconozca microexpresiones o cambios. Va a estar limitado a la experiencia de cada persona, va a tener un patrón muy, muy determinista o cómo se, o al menos digo, no, a reserva de que si lo investigaste o no, porque es un caso muy específico, más bien dónde creerías tú que están estos límites para este caso en específico. Para diagnosticar a una persona con cierta enfermedad. Ajá, como para ver de qué se puede alimentar esta inteligencia artificial para llevar a cabo la predicción de un cambio en el estado del ánimo. Antes de que la persona se dé cuenta. Aquí yo mencionaría mucho el formato de los datos. Porque, por ejemplo, el famosísimo ChatGPT solo funciona con texto. Y le metes texto y te escupe texto. Pero en los próximos años también veremos inteligencias artificiales que manejen múltiples formatos de información, tanto para lo que se alimenta como para lo que al final los usuarios lo usarán. Entonces, sí es posible construir una inteligencia artificial que se alimente de muchos datos, de que imagínate una inteligencia artificial de salud que utilice todos los sensores de tu celular y pues va a tener mucha información de ti. No, simplemente los lectores de huella digital creo que eso es algo bastante peligroso. Sí. Reconocimiento de voz, de rostro, ya prácticamente tienen toda tu biometría. Sí, exacto. Antes de seguir, ya metimos un poco de miedo con esta idea. ¿Sí o no la inteligencia artificial puede llegar a sustituir a los seres humanos? Yo creo que no y más adelante diré por qué. Yo tampoco. Ok. ¿Quieres que diga por qué? Sí, Ahorita digo, o puede llegar después? a suceder, pero creo que ni tú ni yo ni los escuchas viviremos lo suficiente para ver ese
ese momento de vida. Sí, no. Yo no creo que se pueda sustituir al ser humano por la simple existencia o compleja, no sé, de la empatía. Bueno, puedes tener ciertas relaciones con los objetos y luego parte de la psicología europea se centra, ¿no? O más bien de la filosofía se centra en que muy en el fondo vemos las cosas como objetos y parte de la filosofía de la liberación es que cambiar ese paradigma y todo eso, pero mm, tal vez simplemente no podamos sustituir al 100 los seres humanos por esta empatía, por tener conexiones o por tener aspiraciones con otras personas o hacia otras personas. Eh, Esto lo veo muy en claro con el rol del maestro, ¿Ok? porque sí ya hay educación que sea completamente en videos, pero tú sabes que alguien hizo ese video. Sí, ya hay mucha información de textos, pero tú sabes que alguien escribió ese texto, ese libro, con cierta intención o que dedicó ciertas horas para escribir ese texto. Entonces, yo siento, yo creo que hay algo ahí entre las personas que no se podrá sustituir con pues un mundo rodeado de inteligencias artificiales. Ok, ok. Yo pienso muy, muy similar, pero con dos ideas un tanto, no distintas, sino complementarias. Pensando en esta imagen de la inteligencia artificial como maestro, también se podría ver como piloto automático, un asistente personal, etcétera. Pero precisamente, además de la falta de empatía de una red neuronal de informática, ahorita si entendí bien cómo explicabas esta construcción de predicciones y de alimentación de datos por parte de una red neuronal en cuanto a inteligencia artificial se refiere, es que es un alimentador, es, bueno, un retroalimentador más bien, más no un creador. Es decir, la inteligencia artificial por iniciativa propia o de manera espontánea no te va a arrojar resultados de nada sin que tú previamente la hayas alimentado de algo. No va a ser una creación de la nada, o sea, no se va, Definitivamente no. sí, o sea, no va a ser más cosas. Eso por una parte. Y la otra es que si bien sí el cerebro, al menos lo que las teorías más recientes respecto a las emociones y otro tipo de cuestiones nos dicen, es que sí es que la creación de la experiencia es continua, es día a día. Sí puede ser manejada a voluntad, si así lo vemos, no de manera simplista y determinista como la gente que vibra alto en Tulum y dice manifiesta para que se te cumpla. La premisa sí va por ahí, pero no es exactamente eso. O sea, no es que porque tú digas, me voy a hacer rico, mañana tengas un trabajo millonario, te saques la lotería, etcétera. O porque hables con puras palabras de amor, te vas a rodear de amor. Muchísimo más complejo que eso. Partiendo de ahí, es que sí, efectivamente, a través de esta construcción de la experiencia en el día a día, el cerebro sí puede predecir, pero la diferencia con la inteligencia artificial es que nosotros, al menos al día de hoy, no sabemos a ciencia cierta y al 100% cómo es que el cerebro predice Mm. y qué tan rápido lo hace. Pues prácticamente para cuando somos conscientes de, ya sucedió esta predicción. Hay un estudio ya un tanto viejo, ya tiene más de 10 años de que salió, que a través de resonancia magnética funcional parecía o se interpretaba que el cerebro ya había tomado una decisión antes de que esto fuera consciente en la persona. Lo de los botones. Exactamente, lo de los botones. O sea, ya el cerebro sabía qué botón apretar, qué mano levantar, qué movimiento hacer, antes de la que la persona fuera consciente de hacer ese movimiento. Entonces ahí es precisamente esta limitante que nosotros tenemos para con entender cómo la mente, el cerebro o esta dualidad puede predecir acciones y por lo tanto establecer algo determinado. O sea, quizás sí sea así,
pero no lo entendemos del todo, y precisamente en ese no entenderlo del todo no podemos a nosotros alimentar un sistema informático con algo que no comprendemos. El sistema informático se va a alimentar nada más de lo que ya sabemos y de lo que alguien le alimente. No va, como decía anteriormente, no va a crear, no tiene esa espontaneidad, no tiene esa creatividad. Por mucho que se vean inteligencias artificiales que crean imágenes y todo, sin un mensaje previo de una inteligencia humana de, dame una imagen del Papa con una chamarra Armani, como llegó a haber memes de, o sea, por espontaneidad la inteligencia artificial no te va a generar eso. Tú tienes que haber metido unos ideos, unos conceptos, unas imágenes incluso previas para que con eso la inteligencia artificial haga una mezcla de y te entregue un resultado, pero no es a través de algo espontáneo y algo nuevo. Sí, es completamente la mezcla de los datos y la clasificación o los resultados con los que se entrenó la inteligencia artificial. Ya que mencionabas que no sabías cómo funciona eh, esta toma de decisiones del cerebro, em, pues con una inteligencia artificial sí se sabe la parte matemática, pero también es como una caja negra. Porque, eh, pues si lo estás constantemente entrenando y tienes un chorro de parámetros, la red neuronal se vuelve muy compleja. La red neuronal cibernética. Pero matemáticamente hablando, lo que sucede es que tú metes la información con la que lo entrenas y lo vectorizas, lo conviertes en números y los pones en un vector y haces prácticamente álgebra lineal. Entonces lo que hace la red neuronal es comparaciones de álgebra lineal, es decir, no sé, si un texto que tiene ciertas palabras, cada palabra tiene un número asociado, están en cierto orden, se le asigna ese orden a un vector y ese vector lo puedes imaginar como un vector de 3 dimensiones de física, ¿no? De toda la vida. Desarrolle. Para quienes no están tan familiarizados o nunca fueron tan apasionados de la física. Una flechita en un espacio tridimensional con un origen, ¿no? El origen del plano cartesiano, pero en 3 dimensiones. Y puedes tener otro vector, otra flechita que apunta hacia otra dirección, igual que parte desde el origen. Y entre esos dos vectores existe un ángulo. Entonces, imagina que cierto texto le corresponde un vector y otro texto muy similar le corresponda otro vector. El ángulo que existe entre esos dos vectores va a ser muy cercano. Si los textos son muy diferentes, el ángulo va a crecer. Esa es una forma o un parámetro que usan las inteligencias artificiales de lenguaje natural para comparar cierta información o para tener cierto sentido semántico de las palabras o para tener cierto sentido de respuesta, ¿no? De lo que la persona, el usuario puso. Voy a dar una explicación visual de lo que acabas de explicar con tus manos. En cuanto al vector tridimensional tenemos algo, imagínense un plano cartesiano. Esto creo que sí todos tenemos la idea de cómo es. Algo va en dirección vertical, algo va en dirección horizontal y existe una diagonal que representa un ángulo entre esas dos líneas. Repito, imagínenselo en 3 dimensiones, no en papel ni en una pizarrón, porque eso solamente son 2 dimensiones. Y este ángulo se puede mover, puede ser más cercano a la línea horizontal o a la línea vertical o ponerse incluso en medio. Esta fue la representación que hizo ya él con sus manos, pero evidentemente al ser esto un programa o un estímulo auditivo meramente, pues no existió esa referencia. Espero ya con esto haya un mapeo mental más grande. Y bueno, inténtenlo imaginarlo como un ejercicio para su mente, pero también que sepan
que no es así. O sea, sí puede ser así, de que solo tengas 3 parámetros, Sí, claro, esto es una visión muy reduccionista y simplista. pero cada dimensión es cada parámetro. Imagínate ChatGPT que tiene, ya ni sé cuántos parámetros tiene, miles. Entonces, imagínense álgebra lineal, jugar con esos vectores, con toda esa información, pero en un espacio de dimensión 1000 o 1 millón. Entonces ahora regresando bueno, no regresando, sino más bien, ya con esta idea general de una red neural cibernética y cómo esto puede alimentar una inteligencia artificial, entendiendo que no es un cerebro y que es una predicción determinada y con límites, si pasáramos esto a esta predicción de cambios en el estado del ánimo de la persona, considero que puede funcionar muy bien como un complemento de automonitoreo de la persona con respecto a sus cambios emocionales, pero está lejos de ser un sustituto de terapia, un sustituto de, para quien lo requiera, incluso terapia farmacológica, no solamente terapia psicológica, pero sí puede ser un gran complemento. Si, por ejemplo, la persona le cuesta identificar o se tarda, por así decirlo, en determinar qué estímulos o qué situaciones lo pueden llevar a estar más irritable, más triste, más ansioso, más eufórico incluso. Esta retroalimentación por parte de esta inteligencia artificial puede ayudarle a esa persona a rastrear precisamente estos estímulos que están provocando estos cambios, este automonitoreo. No recuerdo el nombre exactamente ahorita, pero en algún momento uno de mis terapeutas me comentó sobre una terapia basada ya me acordé del nombre, es una terapia basada en ritmos, un monitoreo basado en ritmos. Por ejemplo, si la persona sabe que el desvelarse lo pone irritable o lo pone más eufórico o lo pone muy ansioso o lo deprime a los 2 días de que tuvo ese desvelo, esa falta de sueño, pues evidentemente lo mejor que puede hacer es evitar aquellas privaciones de sueño que sean voluntarias. Si por cuestiones de trabajo o escuela, etcétera, pues tiene que privarse un poco de sueño, pues bueno, habrá situaciones en las cuales haya que negociar. Pero si, por ejemplo, sabe que quizá no anda tan bien emocionalmente y se desvela voluntariamente, pues ahí solito se está metiendo el pie a esa persona. Así como también si, por ejemplo, identifica que estar involucrado en varios proyectos al mismo tiempo también detona su ansiedad, pues que nada más se limita a tomar uno o dos proyectos, que aprenda esos límites que cada persona tiene para consigo mismo. Entonces, esta retroalimentación por parte de la inteligencia artificial puede ser muy, muy útil. Volveré a dar una referencia visual de lo que estamos teniendo aquí ahorita. Recibimos una visita canina por parte de perrita. Perrita Vela. Perrita de Yael Vela, una husky muy, muy bonita. Aquí vino a hacernos compañía. Volviendo a tema, y también no podría esto sustituir un proceso de terapia, ni mucho menos a tu terapeuta, por el hecho de que precisamente como está prediciendo algo de lo que la persona todavía no es consciente, se va al carajo cualquier oportunidad de cambio real en un patrón de conducta de la persona. Para que exista un cambio real en un patrón de conducta, en como mencionaba anterior, construir la realidad en el día a día, la persona tiene que ser consciente no puede cambiar algo de lo que no es consciente. Entonces sí tiene que darse cuenta de qué pasa, cuándo y por qué, para que pueda existir un cambio en esto. Y que deje de repetirlo bien, aquello que le beneficia, lo alimente, lo abrace y lo haga crecer. Estoy leyendo un libro muy interesante, se llama La historia secreta del cerebro. En inglés, en el idioma original me parece que el título es How Emotions Are Made, de la doctora Lisa Feldman. Y precisamente esta construcción de la experiencia ella lo manifiesta como que sí, anteriormente se creía que podíamos predecir el estado del ánimo de una persona o podíamos determinar en ese momento a través de las expresiones faciales.
Luego muchos estudios lograron desmentir esto, ya que el fruncir el ceño puede significar muchas cosas. Puede significar irritabilidad, puede significar enojo, puede significar angustia, puede significar incluso confusión. Y todas estas emociones son distintas y no por ver a alguien con el ceño fruncido vas a creer que está enojado. O incluso la sonrisa. Hay sonrisas de nervios, hay sonrisas de alegría, hay sonrisas incluso de frustración. Entonces todo esto evidentemente no podemos generalizar y reducir a esta expresión facial significa esta emoción. Entonces ella maneja que precisamente cada persona es responsable, si lo queremos ver así, de su construcción de la realidad. No vuelvo a insistir, no en este caso de manifestar y piensa en cosas buenas y sucederán cosas buenas, pero sí en cuanto a que la persona es libre, si así lo queremos ver, o es voluntario, el cómo reaccionar a los estímulos. Evidentemente, si hay algo o sucede algo que te molesta, pues, de manera natural e instintiva, la emoción que va a aparecer es el enojo. Pero no, así como llega, se va a ir. Esto es algo muy, muy budista de su parte y pues, sí hay fundamentos científicos para esto. La emoción llega y desaparece porque evidentemente no va a ser una constante, a no ser que tú alimentes ese enojo, o sea, que tú le des más motivos para que tu cerebro siga prediciendo que hay que enojarse con esa situación. Entonces, evidentemente, si el cerebro predice, le das más motivos, como si fuera una inteligencia artificial, tú le das más información, más datos para que las consecuencias, las conductas se encierren solamente de esos límites, pues evidentemente el patrón va a ser muy repetitivo. Pero en esta creación de la experiencia, por lo tanto, una creación y control de las emociones es día a día, es momento a momento, y sí puede ser voluntario con un debido entrenamiento. Y este entrenamiento no es, no sientas enojo, no sientes tristeza porque son emociones malas. No hay emociones malas, sino más bien simplemente hay emociones y hay que aprender a cómo canalizar estas, valga la redundancia, emociones, estas situaciones. Y también maneja un concepto que me pareció bastante interesante. Previo a leer este libro yo nunca lo había escuchado, que es una reserva física. El término reserva cognitiva, si lo había escuchado, se refiere, por ejemplo, para evitar que una persona tenga un alto riesgo de manifestar demencias o que algún trastorno neurológico termine por avanzar rápido y de manera agresiva, es de qué manera esa persona cuidó su cerebro, su mente, sus procesos cognitivos a lo largo de su vida. Cuántos años de estudio, la complejidad de esos años de estudio, actividades como rompecabezas, jugar ajedrez, sudokus, etcétera. Tomar PQQ. ese suplemento alimenticio, luego platicaremos de él y de los no trópicos en general. También, por ejemplo, cuántos años la persona estuvo en actividad física, la calidad de esa actividad física, enfermedades asociadas, si fumó o no fumó, si tomó alcohol, no tomó alcohol, qué tan crónicamente lo hacía, qué tanto socializa, porque incluso esto es algo bastante importante. Uno de los principales factores de riesgo para que una demencia o algún trastorno crónico degenerativo en cuestión neurológica avance y se vuelva agresivo es tanto la audición como el socializar. Obviamente una persona que no escucha se va a aislar porque no puede interactuar con su medio, con personas ni con su medio ambiente. Y una persona que por otras cuestiones de la vida o termina por aislarse porque la familia lo tiene un poco abandonado, no tiene amigos, etcétera, o no frecuenta espacios donde haya gente con la cual pueda relacionarse, pues este aislamiento provoca que esto avance. Eso en cuanto a reserva cognitiva. En cuanto a lo que la doctora Feldman explica como reserva física, es precisamente que el cerebro también va a predecir conductas y emociones a partir de qué tan sano está el cuerpo, porque muchas veces vemos la dualidad cuerpo-mente como dos cuestiones aisladas. La realidad es que no podemos aislarlas, están en constante complicidad, si así lo queremos ver. O sea, no puedes separar algo que está en conjunto. Precisamente en esto pensar mente, no podemos reservar que la mente solo existe en el cerebro, sino es una experiencia per se corporal entera. Entonces esta reserva cognitiva es el estado físico de la persona, qué tanta actividad física hace, el ejercicio, qué tan bien se alimenta,
toxicomanías, entiéndase uso de drogas legales o ilegales, dependiendo del país o comunidad donde se encuentre la persona. Y también, pues, accidentes, traumatismos propiamente físicos que pueda haber, ¿no? No psicológicos, que esto va también a ayudar o a degenerar en cómo el cerebro predice todo este tipo de cuestiones. Aquí me surgieron varias dudas. La primera, y para ya preguntártelo, ¿por qué no crees que se pueda sustituir una persona con una inteligencia artificial o cambiar todo tu entorno por inteligencias artificiales? Tú solo respondiste esta pregunta hace un momento, precisamente por esta falta de empatía. O sea, tú no puedes obtener empatía de un objeto inanimado. O sea, tiene que existir ese estímulo. Somos seres sociales, tiene que existir ese estímulo de ver, escuchar, reaccionar a lo que otra persona está haciendo, sea para bien o para mal, si así lo queremos ver, pues tiene que haber algo de otra persona para tú reaccionar a ese estímulo. Y pues el proceso terapéutico implica eso, o sea, no que el terapeuta te resuelva la vida o te diga cómo resolver tus problemas, no, eso está lejos de ser un proceso terapéutico, sino que más bien guíe o te acompañe en el camino a que tú descubras de manera consciente y personal por qué tienes determinados patrones de conducta, por qué tienes determinado tipo de discurso, por qué te relacionas de la manera en la que lo haces, que sí, la gran mayoría de estas cosas surgen o se crean o se alimentan en la infancia, pero esto está lejos de ser culpa de los papás. O sea, es prácticamente entender que la causa de estos patrones de conducta no es tu responsabilidad, pero sí es tu responsabilidad y diría yo incluso tu área de oportunidad, el poder cambiar esto, ya como una persona adulta, un adolescente, etcétera. Yo creo que una de las grandes amenazas ahora es aislarte, pero no solo hijo deja el celular o no solo deja el internet, sino en verdad aislarte por completo, platicar y sacar información solo con inteligencias artificiales, este, no sé, ya hay un chorro de cosas con las que te puedes aislar de cualquier contacto humano, eh, por ejemplo, la pornografía, los deepfakes, todo eso son inteligencias artificiales y, y yo creo que te puedes aislar mucho. ¿Y qué se necesita éticamente en cuanto a políticas? ¿Qué se necesita para prevenir esto? Pues es complejo, o sea, definitivamente tiene que haber límites legales y éticos para qué sí hacer y qué no hacer con la inteligencia artificial, de qué sí nos podemos beneficiar y de qué no. Tú lo acabas de decir, es un tanto extraordinario que antes de tener inteligencias artificiales que nos ayuden con cuestiones de salud, ciencia, etcétera, tenemos una amplia gama de inteligencias artificiales para hacer pornografía, entre otras cosas. O sea, creo que ahí es algo preocupante en cuanto a entender la naturaleza humana y el orden de prioridades quizá para estas cuestiones. Pero sí, ¿cómo establecer estos límites? No es mi campo de conocimiento. Quizá habría que platicar con algún abogado o algo por el estilo. Pero sí, definitivamente tienen que existir límites. Así como en su momento cuando para la investigación genética se creía que se podían hacer muchas cosas. Digo, pues iba a decir una palabra que quizá pueda censurar el podcast, entonces mejor no la voy a decir. Más bien, la doctrina liderada por el hombre del bigote chistoso hacía unos experimentos un tanto peculiares, bastante inhumanos, que terminaban por dar muchos fundamentos respecto a la investigación genética, pero en ese eugenismo, buscar una raza perfecta, pues definitivamente surgieron precisamente escenarios de entender qué está mal y por qué eso no se puede hacer y que eso jamás se vuelva a repetir. Pero con qué sí nos podemos beneficiar, como por ejemplo desarrollar fármacos específicos contra ciertas mutaciones en algunos tipos de cáncer, prevenir de manera inútero, es decir, mientras la mujer está gestando un feto, de evitar que algunas enfermedades terminen por desarrollarse. Si lo queremos ver así propiamente, el complemento de darle ácido fólico a una embarazada previo a que se embarace y en los primeros meses, pues es una especie de manipulación, si lo queremos ver, respecto a evitar que ciertos desórdenes naturales
genéticos puedan ocurrir en ese producto. Pero creo que es algo que tiene que suceder sobre la marcha. O sea, mientras más vayamos descubriendo qué sí se puede hacer y qué no con la inteligencia artificial, entenderemos también, bueno, ojalá entendamos qué no debemos hacer y qué sí debemos hacer con la inteligencia artificial. Otra cuestión que me surgió con lo que estabas platicando es una cierta retroalimentación de los datos, un sesgo eh, al entrenarlo, porque vete a Facebook y el algoritmo seguro ya funciona con inteligencia artificial para ciertas cosas eh, de sugerencias, de publicaciones que el algoritmo decide, o de anuncios. Y, y solito el algoritmo se va entrenando contigo, con tus reacciones, con todo lo que le picas. El algoritmo se entrena y te devuelve lo, por así decirlo, lo mismo, ¿no? Si te vas por una colina y bola de nieve la empujas tú, pues se va a ir por allá. Y se va a crear toda una burbuja eh, eh, pues de ideologías, de opiniones, de paradigmas, de noticias, de sesgos que, que tú solito te estás atrapando con la ayuda de ese algoritmo. Entonces existe ese sesgo de retroalimentarlo, el entrenamiento con los mismos datos del usuario final. Sí, precisamente, o sea, tienes ahí un muy buen punto. La inteligencia artificial, estas redes neuronales cibernéticas, van a estar tan limitadas y tan sesgadas como lo estén las personas o la persona que lo está alimentando. Tú mismo lo has dicho, el algoritmo de las redes sociales, si tú en tu página, ¿cómo se llama actualmente? Ya no es muro, es la página principal, el hilo principal, no sé qué nombre tiene actualmente en Facebook. De Facebook. El feed El feed. directo que tiene te va a dar lo que tú mismo le has metido al algoritmo. A ti te va a mostrar alguna clase o algún tipo de memes, a mí me va a mostrar otros. Habrá quien solo le muestre pornografía, habrá quien solo le muestre anuncios o videos de carros, habrá quien solo le muestre o enseñe anuncios de casas en renta, etcétera, memes de las señoras revendedoras de pasteles de Costco, cosas por el estilo. O sea, sí entender que quizá incluso como manera de cierre y alimentando la idea de por qué construimos un espacio como este, es que precisamente en ese no sesgarnos y limitarnos con nuestras propias ideas y por lo tanto entender que la inteligencia artificial ese es su principal limitante, ese sesgo y ese límite que va a estar obteniendo del feedback, que nosotros como seres humanos tenemos la oportunidad o debemos de tener la oportunidad y el privilegio de que mientras más nos enriquezcamos de hablar con personas de áreas distintas a las que nos desenvolvemos, hablar, leer o compartir con personas que piensan distinto a nosotros, pues enriquece más toda esta experiencia de vida. Y por ejemplo, lo que decías de que no hay que retroalimentar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos con ciertas cosas que puedan desencadenar, eh, no sé, ¿cómo lo dices tú? Sentir el enojo con más motivos. Entonces, imagínate una inteligencia artificial de estas que son como acompañantes, ¿no? En el proceso de terapia, pero que esté mal diseñada o cualquier cosa y tenga este tipo de sesgos donde aprenda de ti, pero eh, tú le metes ciertas palabras clave, cierta información, que al final termine sesgando la inteligencia artificial y termina empeorando el proceso terapéutico. Entonces yo creo que hay que ver muy bien las investigaciones al respecto, las investigaciones interdisciplinarias y aplicar muy bien la ética y el uso de este tipo de herramientas. Sí, justamente, o sea, no caer en los sesgos ni en las limitaciones y entender que pues, todo esto, por ejemplo, lo que hablábamos de herramientas de automonitoreo,
pues van a estar tan limitadas respecto a la información que la persona le meta. Si la persona no le alimenta, no le da los datos de que se siente triste o de que, por ejemplo, este día no durmió bien, abuso de sustancias, pasó algo trágico, se murió un familiar, tuvo un accidente de auto, etcétera, pues el algoritmo no va a poder, sin esos datos, ayudarle a predecir este tipo de cuestiones y entender solo esto. O sea, es un acompañante. Al menos lo que planteaba el reel y por lo que hemos platicado el día de hoy, pues son limitantes y meramente un acompañamiento, no algo determinista, absoluto y maravilloso, una panacea de descubrimos el agua bendita, el santo grial aquí. ¿Comentarios finales? Pues entender que la inteligencia artificial está lejos de sustituir la experiencia y a los seres humanos. Nos puede ayudar mucho, pero en ese ayudarnos hay que entender y conocer qué sí se puede y debe hacer y qué no. Y pues también no aislarnos en el sentido social ni en el sentido académico o intelectual. O sea, no privarnos de compartir con otras personas distintas en campos de conocimiento o que piensen distinto a nosotros o que no estén de acuerdo. Y creo que ese es uno de los principales motivos y motores del haber creado este espacio. Sí, es justo lo que iba a comentar. Este espacio es para precisamente entablar cierta conexión con ustedes. Y bueno, haciendo este podcast combatimos un poquito más este aislamiento que, claro, el Internet inició desde hace varios años, pero yo creo que ahora es mucho más peligroso. Peligroso, pero también es paradójico que precisamente derivado del aislamiento que hubo por la pandemia, este tipo de formatos de podcast, etcétera, tuvo un despunte impresionante, pero que al mismo tiempo, sí, el aislamiento fue la causa, pero también la consecuencia de esta clase de herramientas y formatos y espacios rompe ese aislamiento, como lo decías anteriormente, más o menos a la mitad de este episodio. Estás interactuando, estás socializando con alguien más. Si lo queremos ver así, es como una especie de voyeurismo auditivo. Estás haciendo metiche en la conversación de alguien más. Puedes llegar a ser partícipe, quizá en cuanto a si en algunos formatos existe que manden preguntas, que comentarios ahí en las redes sociales. No eres partícipe en vivo en la conversación, pero pues sí, el estar escuchando es como una especie de interacción que rompe con ese aislamiento. Bueno, nada más les dejo... em, De tarea, no es cierto. les dejo en la descripción de Apple Podcast y Spotify Podcast. Y también, se me hace que también lo voy a subir a YouTube. ¿Por qué no? Creo que pues hay de todo. Hay gente que solamente se reserva a usar Apple Podcast, quien solamente usa Spotify, quien solamente usa YouTube. Entonces, en la descripción encontrarán links a nuestras redes sociales. Bueno, A tus redes a sociales. mis redes sociales. Mis redes sociales no son de divulgación, son meramente personales y de hecho casi no publico cosas, lo utilizo nada más para ver memes prácticamente, entre otras cosas. Pero tú sí puedes hacer uso de compartir las redes sociales de Yael Science, un gran espacio de divulgación científica. Y también el sitio web de Yael Science, donde pueden encontrar apartados para reservar clases y cursos. Yo creo que cuando salga este podcast va a salir el primer curso del año, que es un curso básico de inglés. Y conforme pasen los meses voy a estar abriendo más grupos. ¿Cómo nos vamos a despedir? Pues, quizá cada episodio sea diferente, pero al menos por hoy esto fue Astrology in Uranus con Yael, su servidor Eduardo. Godspeed.